Buenas tardes, noches, madrugadas. Gloria Dávila, contigo, con ustedes. Ay, mi madre, mi madre. Sí, mami, ya voy, ya me estoy arreglando el cuello. Les he comentado que a veces escucho su voz diciendo a mi hija, don't do that, no hagas eso. En fin, ya lo hice. Empecé a grabar algo del señor Freud, hubo una interrupción, ahora lo voy a volver a hacer. Cierro cámara, comparto pantalla, aquí está el documento. Y se nos dice el señor Freud que si no logramos comprender esos salvajes demonios, y les compartí el TikTok que alguien subió del señor Freud. Entonces, se los vuelvo a compartir porque está muy interesante. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Bueno, lo que dice, lo que transcribí aquí, si no logramos comprender esos salvajes demonios que llevamos dentro, seremos esclavos de nuestras emociones e impulsos inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Y entonces me pregunta este colega, dice, no logro entender los demonios que controlan nuestros impulsos. Entonces me di a la tarea de buscar en varias páginas información del señor Freud. Y yo pregunto, ¿y cuáles son esos salvajes demonios? Pues son nada menos que la lucha interna entre nuestras tres instancias psíquicas. ¿Qué son las tres instancias psíquicas? Aquí va. Nuestra vida de adultos está profundamente influenciada por nuestras emociones primitivas de nuestros primeros años. Esta idea revolucionaria en los tiempos de Freud es básica para que el ser humano se comprenda a sí mismo y comprenda su civilización. El conocimiento de esas poderosas fuerzas de nuestra mente subconsciente puede asustarnos, pero también puede liberarnos, porque así al menos comprendemos el origen de nuestros actos irracionales. Al descubrir esos orígenes, Freud no se volvió cínico con relación a las personas, hizo de las personas algo comprensible sin hacerlo despreciable. Esto lo saco de una página. Sigo leyendo este siguiente párrafo. La lucha entre el id, el ello del modelo freudiano, es decir, nuestro id, es la parte de la mente humana que tiene que ver con los impulsos y el instinto, con la parte animal. Por expresarlo de una manera muy básica, al ello solo le importan las necesidades y deseos básicos de la vida, sin pensar en las consecuencias. El ello se rige por el impulso del placer, por el principio del placer inmediato. Es la que manda en los primeros 2 años y si nos descuidamos por el resto de nuestra vida. Y y si nos descuidamos por el resto de nuestra vida es una añadidura mía. Lo dice Google, todo lo anterior. Lo que está en paréntesis. Bien. Entonces, el yo y el super yo puede ayudarnos
a desarrollarnos y a progresar como individuos, pero solo si reconocemos esa lucha y la comprendemos. ¿Cuál es esa lucha? Aquí va. Profundicemos en las 3 instancias psíquicas que comprenden nuestra personalidad. Y aquí vamos a ponerlo en negritas también. Bien. El ello, el yo y el superyo son los conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y de actuar. El objetivo del psicoanálisis era, por lo tanto, hacer aflorar la verdadera naturaleza de los conflictos y los bloqueos que, según Freud, estaban en la base de la psicopatología, de las enfermedades mentales. El ello, Freud proponía que el ello o id, lo vimos un poquito adelante, es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestras vidas es la que manda a lo largo de ese periodo de tiempo. Y fue donde agregué, y si nos descuidamos, nos va a mandar aún cuando ya somos adultos. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato. Y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias, los instintos, las necesidades básicas, rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. Por ello se suele considerar que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano, el yo. Esta instancia psíquica surgirá a partir de los 2 años y, a diferencia del ello, se regiría por el principio de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta demasiado desinhibida. Esto hace que se enfrente al ello para aplacar las pulsiones que emanan de él, para lo cual utiliza los mecanismos de defensa. En definitiva, el yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo, y que la del superyo no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta. La de lo pragmático y la supervivencia. El superyo aparecería, según Freud, a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización básicamente aprendida a través de los padres y la interiorización de normas consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien. Como el ello rechaza totalmente la idea del sometimiento a la moral y el yo, a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno, el superyo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, el superyo tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia,
de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás, aunque a la larga esta influencia vaya mucho más allá de esta lógica orientada a la socialización y pase a constituir un elemento fundamental de la creación de la identidad del individuo. Ya casi terminamos, ¿eh? El equilibrio entre las fuerzas. Freud creía que todas estas partes de la psique existen en todas las personas y, a su modo, son parte indispensable de los procesos mentales. Sin embargo, también creía que la lucha entre el ello, el yo y el superyo en ocasiones puede generar descompensaciones que producen sufrimiento y la aparición de psicopatologías, por lo que se debía tratar de reequilibrar la correlación de fuerzas a través del psicoanálisis. De hecho, una de las características de las teorías de Freud es que crean un concepto de la salud mental en la que los trastornos no son la excepción, sino la norma. Lo más común son los desajustes entre estas instancias psíquicas, debido a que los problemas mentales permanecen implícitos y latentes en la lucha interna que mantienen entre ellas. Por ejemplo, si el superyo llega a imponerse, la represión de pensamientos y emociones puede llegar a ser tan excesiva que periódicamente se producen crisis nerviosas, algo que atribuía, por ejemplo, a los casos de mujeres con histeria demasiado adheridas a una moral rígida y profundamente restrictiva. Por otro lado, si el ello predominaba, esto podía dar paso a la sociopatía, una impulsividad que pone en peligro tanto a la persona que la experimenta como a los demás, ya que la prioridad absoluta es satisfacer necesidades con urgencia. Este concepto de equilibrio entre fuerzas impregnó totalmente la obra de Sigmund Freud, ya que no creía que existiese una solución definitiva al enfrentamiento entre las tres instancias psíquicas. Las personas más sanas no son aquellas en las que el ello, el yo y el superyo han dejado de luchar, cosa imposible, según él, sino aquellas en las que esta lucha causa menos infortunios. Resumiendo, para el señor Freud, volvemos a, si no logramos comprender esos salvajes demonios que llevamos dentro, seremos esclavos de nuestras emociones e impulsos inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Los demonios es la pelea entre el ello, el yo y el superyo. Para los que conocen de análisis transaccional, Eric Berne habla del niño, el padre y el adulto. El niño sería el ello, el id, el que sus necesidades son primero, no le importa. El yo sería el adulto y el superior, las reglas sociales, los parámetros, sería el padre. Es la interacción entre los tres. Y si nos fijamos, a veces hablamos como niños, a veces hablamos como adultos y a veces hablamos como adultos enjuiciadores. Entonces, esos demonios, salvajes demonios que llevamos dentro, son, para mí, se reduce a que de bebés mis necesidades son prioritarias. Si no satisfacen mis necesidades como bebé, yo me muero. Si no me dan de comer, me muero. Si no me abrigan, me muero. Si me dejan con la ropa 5 días seguidos, si no me bañan, me muero. Si no me cargan,
me muero. Entonces, esa lucha entre lo que yo deseo, yo quiero, porque dice otro autor, que no recuerdo su nombre, lo voy a buscar, que nacemos con la necesidad de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, con quien yo quiero. Y tiene sentido porque el bebé que no llora se muere. Vamos creciendo y si no me doy cuenta de que existen otros y el proceso de socialización, voy a sufrir mucho. Me voy a quedar en el ello. Voy a ser una eterna bebé. Y voy a convertirme en una tirana, donde no sé respetar las necesidades de los demás y solo busco que satisfagan las mías. Entonces, para mí cuando se refiere a comprender esos salvajes demonios que llevamos dentro, porque si no los comprendemos, seremos esclavos de nuestras emociones e impulsos inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Con el trabajo transgeneracional, con el trabajo de constelaciones familiares, nos damos cuenta que muchas de nuestras situaciones tienen que ver con el pasado y con personas excluidas dentro del sistema familiar. Y lo que hizo el señor Freud fue presentar las bases para darnos cuenta que hay situaciones inconscientes. De hecho, tengo entendido que fue el señor Freud que en el témpano de hielo, el iceberg, al principio pone la conciencia, que es la punta, que es lo que se ve, y abajo, que está todo el témpano, está el inconsciente, que son los temores, es todo lo que no nos damos cuenta, que las represiones que traemos inclusive de generaciones anteriores. Entonces, saber todo esto nos va a liberar, al comprender esto, nos va a liberar de esos demonios salvajes. Por ejemplo, en un movimiento que hicimos, me comentan que una joven de 18 años, en 2 ocasiones se desmaya. Entonces yo pedí una representante para ella y una representante para el desmayo. Y resulta que a la representante para ella le pido que me diga un número y me dice el número 5. Y le preguntó a la mamá, ¿qué le pasó a la mamá, al papá? ¿Qué le pasó a su hija cuando ella tenía 5 años? Y comenta ella, la mamá, que es cuando el padre, el papá, el abuelito materno de esa niña de 5 años se enferma y lo hospitalizan por primera vez. Y la mamá comenta que cuando murió el papá, pudo cuidarlo un poco, no mucho porque tenía un hijo de 6 años, una niña de 5 y se acababa de embarazar de la última hija. Entonces lo que abordamos fue el que se despidiera del papá a través de su representante. Y resulta que ahora tiene miedo de que la mamá se muera. La mamá ya es adulta mayor. Entonces abordamos también esa situación. Para el señor Freud sería un conflicto del inconsciente y habría que sacar a la luz qué es lo que está cuestionando a esta joven. Sin embargo, desde las constelaciones vamos directo a lo que pasa. Y cuando comprendemos que
yo quiero salirme con la mía y que hay un proceso de socialización y que aprendo a reprimir mis emociones y que ahora estoy aprendiendo a darme cuenta que las tengo y me permito sentirlas. Ya esos salvajes demonios no son salvajes, simplemente me están mostrando algo que necesito hacer, soltar, acomodar, integrar, hacer lo mío para poder seguir de otra manera en la vida. Cualquier duda, y si se las puedo responder, con mucho gusto lo hago. Hasta el próximo video. Gracias.